Tiene una no sé mañita. si esa es la respuesta. Antes de avanzar con Guille, no sé si vas a estar de acuerdo, señor Ramiro Santoro, pero ayer lo hablaba con mi pareja y me decía, es uno de esos días de los que dice que es para prender la tele. Sí. Si bien en redes sociales tenés un vómito detrás del otro, es como que también en la tele es como que se le da otro tipo de cobertura a los hechos especiales. Sí, pero ayer sí me encontré Ayer con... era- Uno dice, no pueden superarse todos los días, y se superan. Sí, Champán en algunos canales de televisión, copas para brindar, todo bastante ridículo, Sí. bastante ridículo. Y anticipando cuestiones judiciales que... Sí, va a estar, Va a estar va a ser difícil. difícil mantener la cordura. Va a estar Los difícil saludamos. mantener la cordura y para colaborar con la cordura. No sé si será así. El señor Guillermo Lacase, que en los estudios de FM Origen. Bienvenido, Guille. Hola, amigo. Buen día, muchas gracias. ¿Cómo le va? Bien, Bien. dentro de lo que uno puede decir que, como bien, son días difíciles. Sí. Quizás más difíciles de los que muchos evalúan, porque esto tiene una... me refiero a lo sucedido ayer, ¿no? Lo sucedido ayer que empezó en el 2008. Claro. Sí. En el 2008 no solamente empezó la causa de vialidad en Santa Cruz, que fue retomada en el 2016, sino que en el 2008 apareció la crisis del campo. Y eso empezó a marcar alguna época diferente que se iba a vivir en el país, con referencia principalmente a la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Eso, si bien uno no puede decir exactamente cuándo arranca, no puede decir, ahí fue el 27 de febrero a las 4:30 de la tarde, no. Pero sí hubo un factor que dio inicio, un factor que además se conocía, un factor que incluso acá algunos dirigentes en aquel momento no sabíamos si era la coalición cívica o algo por el estilo, ya lo habían anticipado. Algunos planteaban acá, me refiero a Gustavo Longhi. Gustavo Longhi decía, cuidado con este tema porque ya nos avisaron que iba a pasar. Un mes después pasó. O sea, no fue precisamente improvisado, ¿no? O sea, había algo que estaba dando vuelta. Fue, uno podría decir, el inicio de todo, que se exacerbó cuando en el 2011 Cristina Fernández de Kirchner vuelve a ganar y esta vez por una diferencia histórica, ¿no? Entonces ahí había que acelerar, se aceleró y estos son los resultados de precisamente ese proceso. Si uno lo resume desde lo personal, yo creo que se dio fin al último círculo virtuoso de la economía argentina. Al último pedazo de la historia que repartía 50 y 50 las utilidades del país. Eso nunca cayó bien en muchos sectores, hubo algunos sectores que no lo perdonaron, hubo otros hechos, esto está claro, el tema de las AFJP le hizo perder a mucha gente miles de millones de dólares, no una monedita, miles de millones de dólares. Hubo un montón de circunstancias que indudablemente iban a tener un costo. Hoy escuchaba a alguien que decía, cuidado que Cristina supo siempre que el costo que en algún momento lo iba a pagar, ¿no? Eso es lo que diferencia muchas veces a un político de un animal político, porque hay muchas circunstancias que rodean a la actividad política y algunos llegan hasta ahí. Los grandes líderes, podríamos hablar de Perón y Alfonsín y demás, iban más allá, tenían un límite que se lo ponían ellos mismos, y esa era quizás la diferencia más grande. Y estas son jornadas de esa naturaleza, son jornadas complicadas. Ayer alguien me decía, ojo el domingo en la mesa familiar, porque vuelve otra vez la discusión, vuelve la crisis, esa grieta que estaba plenamente identificada, ahora se amplía mucho más, porque ahora empiezan a aparecer aquellos que buscan los culpables de esto. Totalmente. Entonces, Ahora, Guille, nos permitimos hoy traer algunos disparadores que sean los que nos hagan reflexionar. Después vamos a repasar todo lo que es... reflexionar, vamos a qué hacer- lindo reflexionar, a mí me hacen recontracalentar. Qué palabra sutil. Sí, Para... estoy reflexionando. La primera, y No voy a reflexionar con un fierro en la mano. Un poco más rojo, la pantalla roja atrás. Estamos reflexionando. te Temperatura alta. puse fondo combativo. Sí, de fondo. sí.
Después tenemos que hablar un poquito de lo que hizo la izquierda ayer. Lo que hizo la Cuidado izquierda con ayer. eso, cuidado con eso, Bien. cuidado con eso. Bien, arrancamos por Cristina Fernández de Kirchner y lo que ha sido, podemos decir, en estos últimos días. El pasado día miércoles te sentaste en esa misma silla, o en realidad creo que estabas donde está el señor Ramiro Santoro en Sí, este momento. ahí, no estaba acá, y acá. nos señalabas que el momento no era aleatorio, no era fortuito, ni mucho menos, el de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, y decías que llegaba en el momento en el que tenía que llegar ese anuncio. Sin ánimo de ponerme ya o de entrar en el terreno de la especulación, porque acá uno puede no tener pruebas, pero tampoco dudas, o puede tener algunas dudas, pero igual ratificar lo que piensa. ¿Crees que Cristina conocía que este era el desenlace? Y lo pregunto desde un lugar que entiendo es bastante común. Lo explicó ayer. Si hay periodistas, Claro. medio 4 de copa, porque hay algunos picantes, pero otros medio 4 de copa, que conocían que se venía un fallo, digo, no podemos desconocer los resortes que todavía toca Cristina Fernández. Lo de explicó Kirchner. ayer. Ayer ella dijo, cuando me criticaron, dijo porque habíamos lanzado la candidatura mucho tiempo antes, y la verdad que tenía un objetivo que era que no haya una campaña electoral teniéndola permanentemente en la hornalla, ¿no? Sentada en la hornalla, van a hacer una campaña electoral conmigo amenazándome con el fallo de la Corte Suprema. La verdad que otra vez, esto es lamentable en muchos casos, pero hay que reconocerlo, se adelanta siempre. Entonces eso sorprende mucho y a aquellos que habían adelantado posiciones y además los desacomoda, pero es lógico que los desacomoden, tampoco está mal. Simplemente es imprevisible en la política porque es una persona que evalúa todos los escenarios y sobre eso toma una decisión. Y sobre esa decisión también dio una definición ayer, dijo: yo nunca sometí una decisión política a una decisión judicial. Eso ya está marcando que el momento de lanzar la candidatura, el objetivo estaba logrado, indudablemente. Se sabía, yo creo que ella y los abogados sabían perfectamente lo que iba a pasar, lo explicó ayer con el tema de todo lo que, de los reclamos, que le decían, bueno, eso lo vamos a ver al final. Y al final aplicaron el 280, claro. O sea, no vieron nada. Sí. Sí, no hay fundamentos. No hay fundamentos. No hay fundamentos para No hay nosotros. fundamentos ni argumentos. En este caso, porque la Corte, aplicando el 280, no está obligado a hacerlo. Sí. Pero puede sugerir, de hecho, en el fallo hay algunas críticas. Yo no sé si. Yo debo ser el único tarado que leyó las 27 páginas del fallo. Dudo que lo haya leído Cristina. Con eso. Hay referencia a la defensa. La Corte le critica a la defensa no haberse despegado de Lázaro Báez. Esa es una opinión, no es una postura jurídica. Esa es una opinión de los jueces diciendo, podríamos haber sido más benévolos si lo mandaban en cana aquel solo. Ahora, en el propio juicio de vialidad, esa defensa no la hacen los abogados, la hace Cristina. Sentada, la hace Cristina cuando dice, yo nunca fui amiga de Lázaro Báez. No lo conozco circunstancialmente porque ha ido en mi casa porque era amigo de Néstor, no era amigo mío. Entonces la tipa se despega. Ahora, cuando vos aplicás el 280, los abogados lo saben bien, la Corte está habilitada para emitir opiniones con respecto a la constitucionalidad, a ver que no hay nada que sea inconstitucional, que suponga que el debido proceso no fue respetado y demás. Ahora, hay una serie de apreciaciones que dejan claramente que es un fallo político. Lo dejan prácticamente plasmado. Curiosamente, y personalmente me llamó la atención que dejaran ese ventanal abierto para la crítica sobre un fallo alejado de lo jurídico y muy cercano a lo político, ¿no? Me estoy volviendo loco con la cabeza. Ni nos mire si querés, ni nos mire. Dale para el retorno, amigo. Recordá retorno. tus tiempos de televisión. Sí, pero... Dentro de ese fallo, ¿encontrás algún indicio de esto de lo que tanto se ha hablado? Que para mí es una figura muy interesante cuando a uno le tocaba analizar
el juzgamiento de estos dirigentes, me animo a decir de estos dirigentes, porque son varios los que ya han pasado por el banquillo de los acusados, a ver, quizá uno de los más Siempre rimbombantes, Julio De Vido. Siempre peronistas. Sí, Es curioso, ¿no? Es una situación mayoría. que habría que estudiarla. Pero Guille, te preguntaba por la lectura del fallo. Hay quienes especulaban sobre esta figura de la autoría por omisión impropia, esto de deber ser Está plasmado en el fallo. Deber ser el garante de la institucionalidad y que sin embargo sucedan cosas bajo tu tutela. Una cuestión que la podemos entender. O sos parte, y si no fuiste parte, sos un boludo porque no la viste. No se puede ver algo que sucede en una vialidad. El problema empieza en una vialidad provincial a 2.700 kilómetros de la capital federal, como primera medida. No tenía ni siquiera influencia administrativa en este caso. Por otra parte, si vamos a la influencia administrativa, aquellos que conocen del derecho administrativo y de cómo funcionan las cosas te dicen la obra pública era responsabilidad absoluta del jefe de gabinete. La obra pública nacional es la última firma que aparece, porque entre otras cosas también hay que aclarar eso, en un expediente de obra pública hay firma. Sí. Pero deben ser 50 los que firman. La última es del jefe de gabinete. No está la firma del presidente de la Nación. En el juicio no hay una sola prueba, no hay una sola mención, no hay un WhatsApp que ni siquiera se la nombra. Esa es la única prueba que hay. Pero independientemente de eso, lo que hablabas vos de la responsabilidad impropia y demás, es una pistola en la cabeza. Este fallo es una pistola en la cabeza. A eso quería llegar, amigo. Para lo que se viene. Para todos los presidentes. Sí. Porque medio... El único que zafa como de costumbre y por alguna extraña razón es Mauricio Macri. Que no tenía que saber de los peajes, no tenía que saber del negociado de los parques eólicos, que no tenía que saber de absolutamente nada porque era presidente de la Nación. Tampoco le sirve a Milei que tuitea y dice yo tuiteaba cuando no era presidente, ¿no? Entonces, la doble vara o la justicia teledirigida es muy evidente en muchos casos. Porque si uno va a fondo con esto de la culpabilidad que tienen que tener los mandatarios, yo ahí tengo una posición y es que para mí si sos presidente, hermano, tenés que saber todo lo que sucede. En la práctica es imposible. Lo sé, pero en términos ideológicos entiendo que debe ser así y debes rendir cuentas, pero digo, nos hemos encontrado, y sin ánimo de acá ponernos con nombres propios, traigamos la historia a la provincia de Tierra del Fuego, acá han existido procesos judiciales donde ha ido en cana el ministro de Economía, por ejemplo. Sí, un ratito, pero bueno, sí. Pero estuvieron... El caso Sosa, por ejemplo, Sosa. por mencionar a Sosa. Digo, ha habido funcionarios condenados. Sosa que jamás en su vida había soñado ser ministro de Economía. Sí. Y en esto que se llega a una instancia judicial, y en general es como que suele regir un código de la cabeza no. El presidente no se toca. Lo que pasa es que son figuras, además, institucionales. O sea... precisamente el hecho de salvaguardar la figura tiene que ver a futuro. Nadie juzga, legisla para hoy y mañana. Entonces, ahora vos te vas a encontrar con que cualquiera, y en términos reales, cualquier ciudadano puede ir, presentarse y decir, se robaron una lamparita en Villa Caraza a las 2 de la mañana. Quiero inmediatamente que el presidente de la Nación rinda cuenta sobre esto. Entonces va a parecer una estupidez. Ahora, la lamparita va a ser una estupidez. Cuando se hable de otra figura, que ya no sea una lamparita, que sea un departamento, que sea algo más grande, que sea un campo, que sea algo más grande, que sea un contrato, algo más grande, vamos a presenciar las consecuencias de esto. ¿No? Hay cuestiones que hay que revisarlas ineludiblemente y quedaron muy marcadas en el fallo. El fallo es un camino sinuoso tratando de acomodar el cuerpo para quedar bien en realidad con algún tipo de suprapoder. Ayer lo planteó la propia expresidenta cuando habló de Morigotes, ¿no? Que respondían a otros. Y la verdad que nosotros estamos verdaderamente acostumbrados a verlo esto. Siempre sabemos que hay un poder cuando hablamos del círculo rojo, cuando hablamos y no lo nombramos. ¿Por qué no lo nombramos? Y porque son 6, 7, 8 que realmente a veces no los conocemos.
realmente a veces no los conocemos. Hay tipos que forman parte de ese círculo de decisiones que fue potenciado en una época. Hay no quiero decir empresas, pero son empresas gigantescas que han tenido un origen y a partir de ese origen, que no venía del trabajo, que no venía de la visión empresarial, sino que había sido básicamente papel prensa, fue logrado para La Nación y Clarín en una mesa de tortura. A partir de ahí empieza un poder de manejo institucional de Clarín y La Nación. Ahí, a partir de ese momento, cuando se hacen, obviamente, de un monopolio, nada más y nada menos que el papel para que se impriman los diarios, ahí decidían quién publicaba y quién no publicaba. A partir de esos momentos, esos son detalles que en muchos casos no son menores y terminan siendo precisamente ese suprapoder del que hablamos y desconocemos, ¿no? Desconocemos sus nombres, sus caras, a pesar de que nos podemos imaginar alguno. Sí, sí, sí. Guille, vos mencionabas que pudiste leer el fallo. No sé a qué hora te habrás acostado, pero... No, pero por supuesto, uno no lo lee con ojo jurídico, pero... uno no es abogado, sí, sí. Pero yo leí fragmentos que fueron compartiendo algunos colegas, sobre todo a nivel nacional, y quizás lo más absurdo, lo que más me llamaba la atención era que en palabras más, palabras menos, a la Corte no le interesa demasiado, no le parece importante que los jueces se juntaran con el expresidente Mauricio Macri. No, es que no los consideró, no consideró ninguna de las recurrencias, ninguno de los reclamos de la parte, en este caso, no los consideró básicamente inconstitucionales. A ver, convengamos que la Corte Suprema está para decir, marcar la constitucionalidad del proceso y todo lo demás, ¿no? Y agarrado de eso, hace este tipo de manifestaciones en un fallo. Dice, no era importante que se junten con el presidente. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el presidente no está en la causa, Sí. por ejemplo. Ahora, curiosamente, el presidente de Vialidad, Iguacel, es el que retoma la causa ya por el 2016, siendo ministro de Mauricio Macri, y que ahora, hace 90 días atrás, armó de la noche a la mañana una empresa petrolera y le adjudicaron un área madura de YPF, con una antigüedad de 20 minutos en el rubro. 7 pozos se quedó. Entonces, la pregunta mía es, ¿de qué estamos hablando? El auditor que pone Iguacel, y el presidente de Vialidad de ese momento, luego de retirado Iguacel, declaran en el juicio y dicen, uno de ellos, el auditor, dice que está avergonzado de que su informe de auditoría interna haya sido utilizado de la manera que estaba siendo utilizado. Guille, algo tiene que pasar. En cuanto a la cuestión más político-partidario, si se quiere, hoy uno va buscando analistas, va escuchando a gente muy cercana también al peronismo y va encontrando como que hay dos lecturas. Es cierto que venía muy golpeado el peronismo, le estaba costando y mucho levantar la cabeza, las elecciones en los distintos puntos del país, así lo demuestran, si bien ha logrado triunfos, uno de ellos el que repasábamos el lunes en Misiones, da la sensación de que no se... En Misiones siempre gana Rovira, no importa quién, Sí. quién. O sea... Pero digo, da la sensación de que no se estaba plasmando ese descontento que uno puede notar en determinados sectores que se traslade a las urnas. Y una de las cuestiones que ayer escuchaba que me parecía muy curiosa es, fíjate que no se canta vamos a volver. El peronismo había perdido quizás ese ánimo de vamos a volver en algún momento, porque ni siquiera... Es el luto de perder elecciones, el peronismo lo lleva de esa manera. Pero digo, ¿entendés que lo sucedido en la jornada de ayer puede llegar a generar un punto de encuentro para todos aquellos que estaban disputándose poder? O bien, como leen otros, hace un ratito lo escuchaba Iván Chagroski y decía, conociendo mínimamente a los partícipes, van a estar 72 horas fingiendo unidad y a partir de ahí van a comenzar otra vez a contarse De hecho, no las sé si costillas. interpretaste lo mismo, Guille, pero Cristina hace, me parece, en la expresión de ayer, después de conocerse el fallo, una mención quizás indirecta, quizás malinterpretada en este caso por mí, a las diferencias que hubo con Axel a lo largo de estos últimos meses. Entre Cristina y Axel hay una relación de cariño de muchos años. Hoy alguien decía, entrar al despacho de Axel es entrar al despacho, al museo de las fotos de Cristina.
O sea, el tipo tiene, en el despacho del gobernador, tiene más fotos de Cristina que de la familia. Eso me parece que termina siendo secundario. Pero hay una referencia. Porque vos hablabas de la mesa del domingo, entonces me parece Claro. que Sí, son hechos estos que politizan. Hoy hay un juego, incluso en redes sociales, entre los peronistas, de qué presidente te hizo peronista. Y muchos sostienen son peronistas de Macri. Claro. Hay un juego ahora en redes sociales de muchos actores que se acercaron activamente a la política ante lo que sucedió en la presidencia de Mauricio Macri. Por eso te pregunto, ¿crees que... Ojo que así podés decir qué te hizo mileísta y dicen Total- Alberto Fernández. Totalmente. Ahora, ¿crees que, como suele suceder en la política, hay algo de lo cual tirar, en este caso, para el peronismo? Ayer en la radio yo le hice una nota a Mario Daniele. Mario Daniele es, por sobre todas las cosas, conjuga las dos cuestiones. Es un viejo peronista, literal. Es viejo y es peronista, ¿no? Y no es kirchnerista, nunca lo fue. Es un peronista quizá de lo que uno puede denominar ortodoxo, tradicional y demás. Y se fue dejándome una frase. Yo mañana me levanto sabiendo que tengo que trabajar para liberar a Cristina. Cuidado con esos pensamientos porque suelen ser, no son pensamientos únicos. Yo he asistido a lo largo de mi vida, de mis pocos años, a muchos velorios del peronismo. A ningún entierro. A ningún entierro. Lo han velado muchas veces y de golpe, bueno, el muerto se levantaba el cajón y se iba. Y esta puede ser una más. ¿Por qué puede ser una más? Porque ya hubo antes, hubo varias anteriores, y porque es muy complejo el tema del peronismo. Así como nosotros planteamos el hecho de defender a los trabajadores en Tierra del Fuego, corriendo el riesgo de estar defendiendo a las empresas, sí. Uno, en el peronismo, corre el riesgo también de defender al peronismo y estar defendiendo a los dirigentes. Claro. Y los dirigentes no son todos iguales. Ayer se dieron algunas particularidades. En una misma cuadra estaba Delía y estaba Moreno, son archienemigos públicos, conviviendo dentro de un espacio donde alguno de los dos no se siente tan cómodo con la presencia del otro, pero el espacio contiene, porque es el peronismo. Después habrá lugares para discusión, eso lo sabemos todos. Muy probablemente, el peronismo se siga lamiendo las heridas durante más tiempo que 72 horas. Yo creo que decir 72 horas, que puede ser una semana, 10 días, no importa en este caso, es un facilismo y es un acto de desmemoria. O sea, si hay alguien o algo al que hay que darle más tiempo, esperarlo más, esperar a ese rengo para ver de qué lado cojea, dejarlo caminar, es el peronismo. Porque lo inmediato normalmente no es lo que se ve. Ya lo hemos visto, ¿no? O sea, hay hechos históricos, ¿no? Desde el hecho de, bueno, no sé, el exilio de Perón, pero tuvo 17 años y pico, casi 18 afuera, y al peronismo lo habían enterrado bajo 200 metros, tan es así que se había prohibido nombrarlo, mostrar un símbolo. Volvió y ganó con el 62% de los votos, habiendo dejado un delegado que había ganado en primera y segunda vuelta, que era un médico de campo, convengamos. O sea, hay cuestiones con las que el peronismo... En realidad hay que ser más prudente y también más respetuoso con 80 años de peronismo. Bien, pero ¿crees que puede ser un punto de inflexión esto? No sé si para todo. Para lo que venía dando. Me quedo con esta frase que mencionabas de Mario Daniele, porque uno ha escuchado eso también. Uno ve es que el límite es la libertad. Una base un poco más movilizada, aun cuando quizás los dirigentes no están tan de acuerdo con la movilización de las bases. No sé si entendés a lo que voy, pero a uno le da la sensación de que hay dirigentes que en esto de terminar de despegarse de Cristina también comienzan a forzar a las bases a despeguémonos todos. Y Cristina no deja de ser para gran parte de la militancia peronista medio un faro. Cristina Fernández de Kirchner fue 2 veces presidenta de la Nación. La segunda elección fue récord mundial. En términos democráticos, una mujer no había logrado una reelección con eso, cuarismo, un escándalo. Un 54%, creo, ¿no? Sí. Pero era realmente mucho. O sea, sacó 35, 40 puntos al segundo. O sea, era una figura muy importante.
Sí es cierto que, vuelvo con los tiempos, el peronismo tiene muchos dirigentes, por consiguiente necesita más tiempo que otro partido. Y además el peronismo es un partido que discute mucho para adentro, discute mucho entre peronistas. Para adentro y para afuera. Y para afuera cuando normalmente no se lo invita a discutir. Discutir con el peronista es incómodo. Capaz que conmigo puede ser un poco... Pero es incómodo porque, bueno, porque tiene toda una historia atrás, porque la trae a la discusión, y porque además enfrente del peronismo hay un sector muy complicado, muy complicado. No es casual que los gobiernos populares en la Argentina terminen de esta manera, y que los gobiernos que no son populares en la Argentina, dictaduras y demás, terminen de otra. No es casual. No es casual, por ejemplo, lo que... Voy a traer ejemplos que son una estupidez. Grabois. Se presentó, por supuesto que no lo hizo con una tarjeta de presentación, se metió adentro del Instituto Juan Perón y dijo, acá está, nosotros no nos vamos. Listo, lo detuvieron por orden presidencial, una cosa de loco. Una cosa de loco. De eso también, ¿viste? ¿Por qué no se habla de eso? Porque marca claramente una metodología. Ahora, si eso lo hubiera hecho un presidente peronista y el comisario dice, me mandó a detenerlo a usted, el presidente de la Nación, tenemos un escándalo mundial. Acá, sin embargo, todo el mundo opta por el silencio casi obsceno. Pero independientemente de eso, en ese mismo acto, la justicia le secuestra el teléfono a Grabois. A Cristina Fernández de Kirchner le gatillaron en la cara. Y todavía hay teléfonos que no fueron secuestrados y que ya fueron destruidos. Entonces, hay que poner también algunas cosas sobre la mesa simplemente para que la igualdad genere eso, genere igualdad. Que no sea una cosa tan evidente, tan gruesa. El propio Milman diciendo que confía en su secretaria, pero que sin embargo ratifica que su secretaria borró lo que tenía en su teléfono. Es muy curioso eso. Yo confío, además, pero bueno, también asumo que lo borró. Demoraron un año en pedirle el teléfono y se lo pidieron por favor. O sea, son cuestiones que a veces uno, repito, las trae, parecen nimiedades, pero cuando uno suma las nimiedades se encuentra con un problema. Y a lo que vos me decías, mi opinión personal es que es un hecho con respecto a Cristina Fernández de Kirchner. Cuando se habla de unidad, en este caso puntual se habla de unidad atrás del objetivo, que es la liberación o el faro de Cristina Fernández de Kirchner. Eso no se derrama para abajo. Eso no quiere decir que los dirigentes que están, en este caso, con alguna compulsa interna, acá mismo lo estamos viendo, esto no se sienten obligados los dirigentes a ponerse de acuerdo. Esto tiene que ver con la figura de Cristina Fernández de Kirchner y con una figura mayor que es el hecho del peronismo. ¿No? ¿Crees en una posibilidad, en una posible Cristina Fernández utilizando su departamento ahí en Recoleta, medio como la puerta de hierro del general, bajando línea? ¿Y quién puede tener alguna duda de eso? Bajando línea y acomodando los patos, siendo hoy la conductora de este movimiento que se había quedado sin cabeza. Pero Cristina Fernández de Kirchner por lo menos respira política. Respira política. Nadie puede suponer que Cristina Fernández de Kirchner se va a tejer escarpines, a armar una bufanda en la casa, esperando que pasen los 3 años y pico y después pueda volver a la calle. Ese lugar, el que elija, se va a convertir en un lugar de peregrinación política para un gran sector del peronismo. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Viajaban a verlo a Perón, que estaba en España, y hacían cola afuera, al rayo del sol, paraditos así, uno atrás del otro, para que el general los reciba, y había que hacer un cariñito al perro, si no el general se ponía nervioso. Todo ese tipo de cosas, ¿cómo nos va a pasar acá en un departamento céntrico? Es lo más natural del mundo. Y si fuera en el Calafate, el domicilio que deja Cristina, tenés una peregrinación al Calafate. Porque además ella sigue siendo la presidenta del PJ, tengamos presente. Claro.
Claro, es Tengamos presente. es una cuestión no menor. Repasamos un poco lo que fue la repercusión vía redes sociales. Hoy vivimos en este mundo en el cual Sí, las señor. redes sociales van marcando el Y pulso donde de lo también que esto que sucede. decía Guille, que lo que sucede con Cristina no quiere decir que acomode los patos, como vos también decís, Emi, acá en la provincia, porque yo encontré mucha militancia ayer de los distintos sectores del peronismo fueguino midiéndose el aceite. ¿De qué Sí, manera sí. acompañaron ahora, o si es un acompañamiento Lo que no tardío? puede hacer el peronismo fueguino, este peronismo fueguino, es olvidarse de que está donde está por Cristina Fernández de Kirchner. Sí, sí, que era algo que por ahí Todos son hijos de Cristina Fernández de Kirchner. Todos están bajo ese paraguas. Entonces hay que ser coherente con estas cosas, porque son después las cosas que se presentan en el pedido de la factura. ¿Dónde estuviste vos cuando metieron presa a Cristina? claro. Esta no es una pregunta que le van a hacer a los dirigentes del justicialismo, se la van a hacer a todos. Se la van a hacer a todos. Y son preguntas que normalmente no se hacen en público, pero en la discusión de los peronistas sí se hace esa pregunta. Y se va a hacer. Eso lo deben saber, creo que todos. Repasamos algo de lo que sucedió ayer en redes sociales en relación a este fallo que finalmente se confirma en horas de la tarde de ayer. Rami, si Sí, te parece, vos que estás más cerca Martín del Pérez retorno. en este caso, para los que están en la 99.1 y no nos están viendo, estamos compartiendo el tuit del intendente de Río Grande, una sentencia con fines políticos, lo subraya en este caso en mayúscula, que proscribe a Cristina Fernández de Kirchner, una candidata que millones de electores desean votar, una sentencia que rebaja nuestra democracia y desprestigia a esta Corte Suprema. Las elecciones son las que ordenan la política. Si lo hace el Poder Judicial, estamos en otro sistema donde la soberanía popular pierde su esencia. Esto lo tuiteó rápidamente después de conocerse el fallo ayer de la Corte Suprema del intendente Martín Y Pérez. termina ahí con una Esta sentencia, sí, perdón, pedido. se me había escapado. Esta Sí. sentencia quizás hasta, no sé si lo más importante, pero de lo más destacable del tuit en este caso, esta sentencia debe ser anulada. En parte porque nos sirve también para, ya metiéndonos en lo jurídico, señalar que ya se ha adelantado, incluso creo que uno de los abogados de Cristina ya estaba en La Haya listo para realizar Sí, la presentación. y ahí también hay que hacer A ver. una breve referencia. Si bien la Argentina tiene convenios y acuerdos internacionales, no es incidente. La Corte Internacional de La Haya puede pedir la anulación del fallo, revisar el fallo y decir la verdad que esto está mal hecho. Ahora, la que no está obligada a acatar esa decisión es la Corte Suprema de Justicia. claro. Lo puede tomar de manera referencial, o sea, ir a La Haya, abrazar a alguno y decir, dos palmaditas, tenés razón, máster. La próxima, se me está yendo el avión. La próxima voy a ser más cuidadoso. Exacto, en la próxima tengo Bien, cuidado. vamos con uno más, Evita. Vamos pasando Dale. lista, podemos decir. Hemos generado una suerte de compendio de los principales dirigentes. De Daniel Harrington, en este caso el intendente de Tolwyn, repudio la condena confirmada a Cristina Fernández de Kirchner. Lo que está en juego en este fallo del Partido Judicial no es solo la libertad de una líder política, sino el futuro de nuestra democracia. La embestida contra Cristina tiene como objetivo frenar el proceso de transformación iniciado por Néstor Kirchner, que devolvió dignidad al pueblo argentino y marcó un rumbo de crecimiento con inclusión. Ahí tenemos entonces el intendente Daniel Harrington, un tuit un tanto más extenso. Vamos al siguiente. Prácticamente venimos a decir que como pocas veces todos los dirigentes han expresado opinión vía redes sociales. En este caso el gobernador Gustavo Melella, los argentinos y argentinas asistimos con preocupación a un momento que marcará nuestra historia democrática. La justicia, las autoridades y toda la dirigencia política tenemos la responsabilidad de estar a la altura. Es tiempo de enviar señales claras de institucionalidad, convivencia democrática y respeto profundo por los valores republicanos. Cristina Fernández de Kirchner no es solo una referente política, para millones representa una etapa de ampliación de derechos, inclusión y esperanza de un país más justo, decía el gobernador Gustavo Melella, también tuiteando en la tarde de ayer. Uno más, a ver, seguimos pasando. En este caso, ya podemos decir que saltamos, nos vamos hacia el otro lado, con un Santiago Pauli. Este lo puedo leer porque está un poquito más grande, amigo. La vista no me falla tanto. Señalaba Pauli. Esto es interesante porque después vamos a ver las diferencias que cada vez están más marcadas. Hay una gran interna entre Santiago Pauli y Agustín Coto y hay una lectura completamente disímil de los hechos en la jornada. Yo tengo una simple curiosidad. Sí, adelante. ¿Cuál es la edad de Santiago Pauli? Debe tener mi edad, amigo. Debe tener entre 32 y 35 años. 37 años. 37 años. O sea, si cumple 38 años. La memoria, o sea, mi matemática no me falla, en el 2003, ¿cuánto tenía?
Y ahora está en 30 y... Yo tenía 12 y ponerle... ¿Qué mal que estamos? 15, 16, por ahí. Bien. No, Sí, sigamos. 16. Sigamos. 16 No, porque como 16 años. leo que habla de una de las figuras más oscuras, corruptas y dañinas de la historia argentina. Tenía 13 años. Señalaba Santiago Pauli, fallo unánime contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema. Punto final para una de las figuras más oscuras, corruptas y dañinas en la historia argentina. Se terminó la impunidad. Cuidado con la referencia a punto final. Sí. Se terminó la impunidad, señalaba Santiago Pauli. Vamos a la siguiente, gracias a Cevita que está laburando todo. En este caso, Guadalupe Zamora, presidenta del Consejo Deliberante de la ciudad, Rami. La democracia no se fortalece con fallos que excluyen a dirigentes elegidos por el pueblo. La confirmación de la condena contra Cristina no puede leerse aislada del contexto político. La proscripción como herramienta judicial es una amenaza directa al pluralismo y al derecho a elegir libremente. La justicia debe impartir equidad, no disciplinar proyectos políticos. Cuando la justicia selecciona a quien castiga, deja de ser justicia, y sin justicia no hay democracia. Tuiteó ayer la presidenta del Consejo Deliberante, Guadalupe Zamora. A ver, seguimos pasando. En este caso, Walter Boto escribía democracia o proscripción. Lo que está en juego con la condena injusta a Cristina Fernández no es solo el futuro de una dirigente política, sino que es la vigencia misma de la democracia en nuestro país. Cristina no está siendo juzgada por hechos, está siendo perseguida por sus ideas, por su historia, por su compromiso con el pueblo. El presidente del Partido Justicialista, que ayer además lideró una suerte de movilización. Una protesta, podríamos decir, con respecto al fallo, ¿no? Totalmente. Vamos a seguir repasando mensajes. Bueno, en este caso, María Eugenia Duré, que estaba presente ayer en la sede del Partido Justicialista. Sí, ayer hubo un encuentro de Cristina con los senadores. En realidad allí esperaban el fallo. Algunos hablan de un encuentro muy emotivo, donde hubo lágrimas, donde hubo algunas cosas que se permiten los senadores y en la relación con Cristina Fernández de Kirchner, casi en la intimidad, ¿no? Tienen un trato diferente. Obviamente lo de María Eugenia Duré no puede sorprender porque es alguien que está efectivamente bajo el ala de Cristina Fernández de Kirchner y bueno, no lo oculta a ella y tampoco lo oculta a Cristina Fernández de Kirchner cuando se refiere a ella en algún momento de la actividad política, ¿no? Totalmente. Seguimos repasando y acá me parece que es una de estas posibilidades, además con un retweet de parte de Javier Milei. Digo, hay un análisis completamente disímil entre Santiago Pauli y Agustín Coto, que hasta me parece amerita una discusión más en profundidad. No es el momento de que los libertarios se pongan las plumas, entiendo que la mirada está puesta en lo que sucede con el Partido Justicialista, pero dicho sea de paso, hay una gran interna, hay una diferencia de estilos muy marcada entre quienes son hoy las principales figuras, si se quiere, de la Libertad Avanza en Río Grande y en Ushuaia. Desde ahí, asunto Rami. terminado, dijo Agustín Coto ayer, asunto judicial, como dijo siempre el presidente Javier Milei. Los 3 jueces designados por Néstor Kirchner y Mauricio Macri ratifican la condena a Cristina Fernández de Kirchner, día de la división de poderes, la justicia y el principio de revelación. Esto lo dijo ayer Agustín Coto, también luego de que se conociera el fallo de la Corte Suprema. Fíjate la diferencia entre ir directamente. Pauli habla ya hasta prácticamente confirma la proscripción, ¿viste? Que se buscaba eso, digo, sos la peor dirigente de la historia, la que propició uno de los momentos más oscuros. Lo de Pauli es más que nada, antes que una posición política, es un acto irrespetuoso, básicamente, mal educado. A mí personalmente no me sorprende, pero me parece que después hay que tener cuidado con las provocaciones y con las calificaciones desmedidas y demás, porque yo les voy a contar algo breve. Cuando Perón estaba en España, desfilaban un montón de dirigentes porque había un montón de variantes y de estrategias que se estaban llevando adelante al mismo tiempo, ¿no? Había quien hablaba con los radicales, un delegado para hablar con los militares de aquella época, con los militares cercanos, con los militares alejados, con los peronistas que estaban dando vueltas. A Perón le preocupaba una sola cosa, lo que Perón llamaba los lobos esteparios. Decían, estos muchachos son más peronistas que nosotros, están dispuestos a dar la vida por Perón, pero de la manera literal. Es lo que más me preocupa, decía Perón. Y se inmolan a lo bonzo. Y no están organizados. Son lobos esteparios. Los tipos andan solos.
Sale mañana, te ponen un bombazo en un diario y al otro día estás trabajando al lado de él y vos ni te enteraste. Eso lo preocupaba a Perón. Lo preocupaba precisamente el hecho de aquellos que responden a las provocaciones, que llegan a un límite angustiante y demás, y empiezan a hacer situaciones delicadas que la gente debe comprender y que principalmente las autoridades deben comprender. O sea, hay un límite para la provocación verbal, para la provocación continua, sistemática, permanente, porque el ser humano tiene cositas en la cabeza que son indescifrables, ¿viste? Indescifrables. No hay ninguna razón para andar metiéndole el dedo en el ojo al león, ¿viste? O sea, da la impresión que hay gente que no mide estas cosas, como Pauli, por ejemplo. Nos quedan unos poquitos, uno de ellos son de la diputada Andrea Freites, que escribía "No es justicia, es venganza", sí, a través de las redes sociales. Condenan Freites, a que Cristina. nunca fue kirchnerista, ¿eh? Esto No, me no. parece que también hay que decirlo. Sí, sí, Ahí. sí, Condenan pero- a Cristina porque no pueden derrotarla en las urnas ni quebrarla en la historia. No la persiguen por un delito, la persiguen por lo que representa, y eso, compañeros y compañeras, no se condena, se defiende con una imagen de Cristina Fernández, que ella era un poco también, no quiero decir movilizando a las bases porque no sé el No, alcance pero que son tendrá el mensaje reacciones- de Andrea Freites, pero digo, con una expresión de Claro. este tipo más en la vereda Mario Daniele, si se quiere. Sí, sí, sí. Bueno, Daniel tiene sus particularidades. Digo, más en como la vereda dirigente. discursiva de, Sí, esto que sí, nos sí, decías. sí, sí, sí. Porque, reitero, hoy hablaba con varios, sobre todo militantes, que decían, la verdad, esto nos motiva a militar, que entiendo es por Ojo con dónde el va. tema, ojo con el tema de la ausencia que se viene dando a la hora de ir a votar hasta ahora, ¿eh? Sí. claro. Cuidado con esto, porque aquellos que pensaban que en la provincia de Buenos Aires se iba a ir a votar el 55% como en el resto del país, esta es una circunstancia que hay que atender. No vaya a ser que en vez de decir voy a poner un candidatazo, todo quede en que vaya todo el mundo a votar. Entonces no es lo mismo hacer un cálculo electoral con un 55-57% de presencia en las urnas que con un 77%. No es lo mismo. Y El hay que tener... último de los tweets que traemos no tiene que ver con este intento que algunos entienden es sobrehumano de mi parte de hacerlo enojar al señor Guillermo Lacalle, pero me parece que el mensaje que más aristas tiene para analizar, por lo que significa, por lo que implica, por lo que ha sido, por su propia situación judicial, Claro, es el una tuit de causa Mauricio que- Macri. Sí, bueno, ya vamos a hablar de la causa Correo, pero finalmente, después de un periodo muy largo, el trabajo impecable de la justicia culmina hoy con este fallo histórico. Los argentinos debemos estar tranquilos porque los mecanismos de la República se expresaron con libertad. De todas maneras, no deja de ser un día triste porque ver a una expresidenta condenada por corrupción sabiendo de la destrucción que eso significó para el país no nos da motivo para celebrar nada, dijo Mauricio Macri ayer, también en horas de la tarde. ¿Se animan, hoy cuando venía, déjalo Evita, porfa, al tuit, ¿se animan y lo desmenuzamos un poquito? Porque es el que, reitero, más variables tiene para analizar. En principio habla de un periodo muy extenso de trabajo, es cierto, vos lo decías, la causa data de 2008. No es tan largo La causa como el de iniciada por Elisa Carrió. Ahí está, no es tan largo como el Como proceso la- que le tocó afrontar que le a toca él mismo. afrontar a él todavía, Sí. sí. Y que Habla todavía- de un trabajo impecable de parte de la justicia. La justicia lo tiene a él en el 2001 Sí, con la Ariel causa dijo, Correo. sí. Que con eso me imagino es una armita para seguir negociando con él en este caso. Una herramienta para... Macri para tenerlo representa otros intereses. Macri es hijo y nieto de mafiosos. Macri no es alguien que uno puede considerar una mente política. Macri es otra cosa. Entra en esta discusión, pero simplemente porque fue expresidente de la Nación, pero no porque tenga pergamino como para sentarse a discutir de política. A pesar de que tiene un huevo en cada canasta. Y una canasta en la política. Porque precisamente la mafia tiene esas cosas. La mafia tiene esas cosas. Es un pulpo lleno de bracitos. ¿no? Los argentinos debemos estar tranquilos porque los mecanismos de la República se expresaron con libertad. Ahí tenemos un centro. Un centro y cabeció. A ver, 16 veces fue el juez Borinsky a la Quinta de Olivos. 16 veces. A nadie le llamó la atención. Y Macri dice que tenía una relación personal anterior. Acá todo el mundo... Milei tuitea como ciudadano Sí, porque está en Olivos. claro, de Guernica. ¿no? Él vive en Guernica, justo en ese momento estaba en Guernica, no tiene nada que ver.
Lo mismo Macri, y así se dan una serie de dirigentes. Por eso digo, en todo momento llegamos a la doble vara. En todo momento. Macri tiene una causa en el Correo a la que ha manoseado de manera escandalosa, poniéndole fiscales, sacándole fiscales, poniéndole jueces, sacándole jueces, desde el año 2001, por no pagar un canon al otro día que accedió al Correo argentino. La primer cuota que había que pagar del canon del Correo no la pagó. Estamos desde 2001 con la causa del Correo. Que ahora esta misma Corte Suprema le hizo el favor más grande desde el 2001 a la fecha. Sacó la causa de la Corte Suprema de Justicia y se la dio a la Corte de la Capital Federal. Los 3 que integran la Corte de la Capital Federal son 3 macristas reconocidos. Incluso Máiquez es quizás el operador más grande judicial de Mauricio Macri. Entonces, seamos buenos entre nosotros, decía Carlos Pañi. No, Carlos Pañi no, el otro Pañi, el viejo. El viejo Pañi. Y los últimos renglones, es quizás lo que mayor repercusión ha generado, esto de no hay motivos para celebrar nada, con un Mauricio Macri que a las claras está, y teniendo en cuenta estos pergaminos que la justicia debe probar qué tan válidos son. Pero dice, no nos da motivos para celebrar nada. Un Mauricio Macri que debe tener un equipo laburando también para ver con quién se puede pelear, con quién se puede amigar. Ese mensaje no cayó para nada bien en las filas libertarias, incluso gran parte de los dirigentes de la Libertad Avanza cuestionaron esto que entienden es una suerte de tibieza de parte de convengamos que es muy difícil que este tuit lo haya escrito Macri, ¿no? Empecemos por ahí. Pero indudablemente tiene una granada de fragmentación. Sí, sí, por eso digo, me parece que era el tuit ideal como para el cierre, porque es el que más aristas tenía. Fíjate cómo nos permite ir para varios lados a la vez. Seguro, pero además eso termina en la discusión, la segunda discusión real que tiene que ver con el fallo, que es la proscripción. Ayer se dio una charla pública entre los 2 profesores de Derecho Penal de la UBA, quizás los 2 más reconocidos, Slokar y Aldagia, si yo no me equivoco, repletos de pergaminos, doctorados y un montón de cosas, dieron en la clase pública para explicar lo arcaico del hecho de la proscripción, del hecho de el castigo a no poder presentarse, ¿no? Y la verdad que hay temas que en la sentencia a Cristina Fernández de Kirchner ponen de vuelta a la hora de discutir algunas cosas que realmente son importantes y hay que discutirlas. Eso es del año 1800 y pico. Era de venganza entre familias, ¿no? Cuando se repartían el poder, que no es muy distinto a como sucede ahora, nada más que con otros espacios más amplios, pero hay cosas que realmente hay que revisar, ¿no? Hay millones de personas en la provincia de Buenos Aires que querían votar a Cristina Fernández de Kirchner. Esta es una realidad tangible, no es algo que uno lo supone. Y hay muchos más que querrán votar. A ver, el que no la iba a votar no le cambia nada. Entiendo que hasta... Y el que la quería votar en contra no la tiene. Entiendo que hasta ha ratificado el odio que le tenía a Cristina. Es como, bueno, encima la justicia me dio la razón. Ahora, a mí me da la sensación, al menos, esto es como con los chicos. Vos le decís no vaya por ahí, el pibe va a querer ir por ahí. La proscripción tiene también un efecto doble, tiene un efecto secundario. Y es que justamente todo lo prohibido, todo lo proscrito, invita, llama. ¿Por qué no puedo ir por ahí? ¿Qué tan riesgoso es? Algunos de los viejos escritores del peronismo, José María Rosa, por ejemplo, hablaban de que la proscripción al peronismo era el pulmotor puesto al peronismo. Claro. ¿No? O sea, la verdad que el peronismo en el 55 se va como una plaza repleta de gente apoyando la dictadura. Eso se terminó licuando precisamente por la proscripción. Cuando se prohibieron los símbolos, se lo proscribió de todas las elecciones y demás, eso le dio aire al justicialismo para volver. Por eso muchas veces hay que ser cuidadoso con estas cosas. Y yo siempre recomiendo, no lean todo, pero lean algo. Guille. Ayuda, con alguna cosita siempre
siempre orienta. Por último, amigo, porque cada vez le robamos más tiempo al señor Guillermo Lacase. Ya los miércoles se va a quedar de comienzo el cierre del programa. Va a empezar que organizar algún almuerzo. Sí, ¿por qué no? Para que lo seduzca. Dijiste algo, no lo repasaste y quiero que después cuando salgamos por esa puerta no me digas, no me dijiste. Dijiste que querías hablar de la izquierda. La izquierda. Si hay un adversario político en el campo popular que ha tenido el peronismo y la izquierda, viceversa, son ellos mismos. La izquierda no ha acompañado casi nunca al peronismo. La izquierda acusa al peronismo de ser corporativista, de poner los dirigentes por sobre los trabajadores, de ser verticalista y no horizontalista, como se plantean ellos los tipos de conducción y demás. Y el peronismo nunca ha confiado en la izquierda, porque los considera trabajadores, pero sin la pretensión del trabajador, ¿no? Que quiere estar siempre abajo, siempre generando esa política foquista que se hablaba en algún momento, ¿no? De el reclamo permanente y ir Son todos troscos. los troscos, los troscos. Que la verdad, a fuerza de ser sincero, la izquierda no son todos troscos, pero casi, ¿no? El peronismo lo tiene de esa manera. Sí. Y ayer el Partido Socialista de los Trabajadores, la juventud de ese partido, emitió un comunicado diciendo que ya se había puesto en contacto con dirigentes de la Cámpora para llevar adelante acciones que tengan que ver con el reclamo popular, la organización y demás. Y por supuesto hacían la primera oferta, ¿no? O sea, ¿a qué se prestaban? Decían, nosotros ya estamos dispuestos a cortar las calles que lleven a las universidades. O sea, a su manera, la izquierda se pone en un lugar de qué es lo popular y qué no es lo popular, ¿no? Y estos son pequeños signos que eso sí puede durar 24 horas. Porque la burocracia que conduce los partidos también dice, no, muchachos están sobreactuando. No vamos a hacer nada hasta que no nos inviten, hasta que no nos llamen, hasta que no nos convoquen. Pero repito, cuidado con estas cosas porque empezar a unificar el criterio de bajo el espacio ese de campo popular a los gobiernos, a las derechas, a los reaccionarios, a los grupos, no les gusta nada. No hay nada peor que organizar a los trabajadores de los pobres. Es gente que cuando está organizada se porta mal normalmente, en términos electorales, ¿no? Suele ganar elecciones. Los pobres y los trabajadores, cuando están unidos y están organizados, normalmente ganan las elecciones. Y no creo porque que sea son lo que más, y es una cuestión matemática. Es 2 más 2, 4. Nos vamos con eso, Guille, porque a veces el análisis sesudo nos lleva a, a decir que 2 más 2 nunca va a dejar de ser 4. No, sí. Los peronistas dicen 2 más 2 son 4, se vienen todos. Sí. Cuidado. Alguno no estaba invitado. Y dijimos éramos 4 y al final éramos 3 cuando miramos por el costado. El señor Guillermo Lacase. Gracias, Guille. Es una jornada en la que, la verdad, valía la pena tenerte por acá para poder reflexionar y además hablar desde un lugar que todos te conocemos como conocedor del peronismo. Sí, es que aparte es lindo conocerlo, tiene vericuetos en su historia y hay autores muy avisados en la letra chica del peronismo, en la interpretación del peronismo. Lo ponés, la última, te sigo jodiendo con la última, lo ponés dentro de los momentos, mira, no quise utilizar adjetivos ni grandes, pero digo, lo ponés dentro de la lista de momentos del Partido Justicialista. Sin la menor duda. ¿Sí? Sin la menor duda. El 10 de junio es una fecha histórica a partir de ayer para el justicialismo. No tengo la menor de las dudas. No te voy a decir que es un 17 de octubre, pero es un 16 a la noche. Chao, Guille, gracias. Gracias, Guillermo. El señor Guillermo Lacase en los estudios de FM Origen, como cada día miércoles, en estos miércoles de rosca, amigo. Hoy en el primero de la fila. Hoy en el primero de la fila, días, a partir de las 18 horas. De las 18 horas. 100.3. Ahí está. Guillermo Lacase pasó por Génesis. Pausa, a esta hora ya venimos.